La paz de Cristo. Gloria a Jesús. Gloria al Salvador. Estamos predicando el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Romanos. Gloria a Dios. Y aquí queda clarísimo que el Evangelio de Dios es de acuerdo a la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús decía en Juan 7, el que quisiere hacer su voluntad, gloria a Dios, conocerá. Gloria a Jesús. El que quisiera, Juan 7:17, el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. O sea, poniéndose como el Hijo de Dios, como un hombre. Los hombres hablan de sí mismos. Dice Jesús, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, más el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, que apartan la verdad, los hombres apartan la verdad de Dios con injusticia y no la predican. Se predican a ellos mismos y buscan la gloria entre ellos mismos. El mensaje es contundente. No es así por así. El Evangelio de Dios es serio, responsable y único. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Salvador. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. El Evangelio de Dios. Dice en Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 7. En el nombre de Jesús, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio ¿de quién? Para el Evangelio de Dios. No el Evangelio del hombre, para el Evangelio de Dios. Es lo que se tiene que predicar, el Evangelio de Dios, que trae salvación. O sea, el Evangelio de Dios trae salvación. Es el Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio de Dios, el Evangelio de vuestra salvación, no de un comercio o de un religioso o de un paganismo, no. El Evangelio de Dios, gloria a Dios, trae salvación, trae vida eterna, trae remisión de pecado, trae perdón de pecado. Es serio, gloria a Jesús, gloria al Salvador, gloria a Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1:1, el Evangelio de Dios. El Evangelio de los hombres es otra cosa. Mi iglesia, mi doctrina, y se reúnen para hacer doctrina. El Evangelio de Dios es predicado por el Espíritu de Dios. Y el Evangelio de Dios garantiza el perdón de pecado, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Gloria a Jesús. Esto es serio. Un religioso, un evangelio comercial no salva a nadie, ni a ellos mismos que están predicando un evangelio que se lo inventan y tergiversan la palabra de Dios con injusticia, engañando a la gente, porque tampoco no saben cuál es el Evangelio de Dios o no pueden hacer diferencia. Gloria a Jesús. Por eso la gente no quiere oír el Evangelio de Dios, porque el Evangelio de Dios quebranta al pecador, lo desnuda, lo desviste y no puede seguir gloriándose o diciéndose que es alguien. Gloria a Dios del reverendo.
¿Cuánto homenaje le hicieron a Cristo cuando fue al Calvario con la muerte y todo lo que le hicieron? Mira al mundo cómo trata a sus muertos y a su familia. ¿Honraron a Cristo de esa manera? Claro que no. Pero son vanidades, de vanidades. Gloria a Jesús. Apartado para el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, que Él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, o sea, el Espíritu de profecía, Dios mismo, hablando en los profetas, o el Espíritu de Cristo, dice la Escritura también. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu que hablaba en los profetas. 1 Pedro 1:10. El Espíritu de Cristo que pronunciaba las aflicciones de Cristo que estaban en los profetas. El Espíritu de Dios. Acerca de su Hijo que fue hecho de la simiente de David según la carne. O sea, de la simiente de David, no hay tal Hijo eterno. El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro. El 5 dice, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, no en una trinidad, en su nombre. Y el que niega el nombre de Jesús en las Escrituras es anticristo, tiene un espíritu de anticristo. Porque ¿de dónde han recibido el espíritu de la doctrina de la Trinidad del paganismo? De Roma, son anticristo. O tal vez no tienen el sentir, pero como ya son ignorantes, no conocen la Escritura por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu humano, terrenal, con su capacidad intelectual. Pero es carne y sangre no lleva a la revelación. Cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, le dice, bienaventurado Pedro, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, no vino un hombre a decirte quién era Jesús, sino que el Espíritu de nuestro Padre que está en los cielos fue el que le dijo a Pedro que él era el Hijo de Dios, y le dijo Jesús, bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ve la diferencia? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice el 5, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Aquí no hay Trinidad. Entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Hay que tener un llamado de Jesucristo. Así por así, Dios no les va a revelar nada. Si Dios no lo llama, le enseña. Si Dios no lo llama, ¿qué le va a enseñar? Gloria a Dios. Ahí está la predestinación. Muchos predican y hay iglesia de predestinación. La predestinación se confirma con el llamado. Cuando recibe el llamado la persona, la predestinación es efectiva porque estaba para ser llamado de Jesucristo. Gloria a Jesús. A eso llegó Rubén a Orlando para el tema de la predestinación. Entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Gloria a Dios. Muchos llamados y pocos escogidos, pero el que llama, al que Jesucristo llama, ese es verdadero, porque le da el espíritu de revelación, le enseña la doctrina, o sea, Él es nuestro maestro, Él enseña. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.
Él es el que enseña por medio del Espíritu. Gloria a Dios, dice Mateo. Gloria a Jesús 23. Gloria a Dios. Por eso es que no llamemos a nadie aquí en la tierra Padre. Ni pontífice, el Santo Padre, ¿qué es eso? Haciendo a un anticristo Dios. Dice Jesús. Guardaos. Desde el principio, ¿vale? El 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Escribas y fariseos, las asambleas. Así que todo lo que dijeren que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, sobre los hombros de los hombres, mas ni con un dedo, mas ni aún con un dedo las quieren mover. Ante todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Gloria a Dios. Y las salutaciones en las plazas, y ser llamado de los hombres rabí, que quiere decir maestro. Dice Jesús en el versículo 8: mas vosotros no queráis ser llamado rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo, dice aquí. El Cristo. Uno es vuestro maestro, el Cristo, que enseña por el Espíritu. Este maestro es espiritual. Gloria a Dios. El Cristo y todos vosotros sois hermanos. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Los demás son hermanos. Hermanos, hijos de Dios por Cristo. Hijos de Espíritu. Hermanos espirituales. No hermanos carnales. Por eso Jesús decía: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Hace diferencia de la carne y sangre y de espíritu. Estos que oyen la palabra de Dios y la guardan o la ejecutan. Él está hablando de una familia espiritual, no de una familia carnal, terrenal, mortal, pecadora. La diferencia no la pueden entender los trinitarios y los religiosos. Abundan religiones. Hay una religión que hablan de la encarnación, que una persona muere y después se reencarna en otro y vuelve a nacer y vuelve a nacer. Aún dicen al final el mismo diablo será salvo, porque en el círculo de reencarnación hasta que llegue a la perfección el mismo diablo. Son ignorantes, porque en Apocalipsis 20 dice que Satanás al final será echado en el lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. Son gente que se inventan cosas y la gente le oye y les cree. Gloria a Dios. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice el 9: y a vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra. ¿Por qué le llaman Padre o Papa a Roma? Y
vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra, al menos que sea un progenitor de una familia, es padre de hijos, que tiene una mujer, que casi tienen hijos, ese es padre y es un título. Gloria a Jesús. Que se le da al que engendra hijos en la carne, se le dice padre. Pero el Padre espiritual de nosotros no es el Padre que nos engendra en la carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos, Hijo de Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos vosotros sois hermanos. Dice el 9. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ese es nuestro Padre, el cual está en los cielos. Y Dios es permanente, gloria a Jesús. Dice que el anticristo va a entrar en su apogeo cuando la iglesia se vaya, la interpretación que dan los reverendos, los concilios. Entonces el anticristo va a entrar en todo su apogeo, porque la iglesia se fue y si se va a la iglesia, el Espíritu de Dios se va también. Pero el Espíritu de Dios es permanente. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él es permanente, es eterno, no se mueve, está en todas partes. Y que la iglesia se vaya, porque el Espíritu está en la iglesia, no quiere decir que Dios se va a ir también. Estoy cansado de hablar de brutalidad, de bestia. Bueno, gloria a Jesús. Las interpretaciones que dan son terribles. Gloria a Dios. Y como le están predicando a gente que no sabe, solo le han enseñado a adorar ídolos. Y bueno. Vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, sea que sea el progenitor terrenal que engendra en carne y sangre. Nuestro Padre carnal terrenal nada tiene que ver con el Padre espiritual, que es Dios. Aún en los hijos terrenales, Dios es el que sostiene la vida, porque la vida está en las manos de Dios. No es el Padre que lo engendra el que sostiene la vida de los hijos, sino Dios. Y los hijos que Dios le da a los padres es una bendición de parte de Dios. Para criarlos en disciplina y en el temor de Dios, pero eso no lo hace uno porque si uno es un animal que es católico bruto, ¿qué les va a enseñar a los hijos? Que vayan a rezarle a los ídolos para enojar a Dios. En vez de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. La idolatría es enemistad contra Dios. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el cual está en los cielos. Dice el 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Lo vuelvo a repetir. El 8 dice: mas vosotros no querréis ser llamados rabí, o sea, maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El 10 dice: no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, Él es el que nos enseña. Y dice la Escritura que seríamos enseñados de Dios. Y cuando habla de Cristo, que es el Maestro, no está hablando de un Maestro terrenal, carnal, sino un Maestro espiritual celestial. Es el mismo Espíritu de Dios que nos enseña. Es el mismo Cristo que habita en nosotros. En nuestros corazones, por la fe de Jesucristo en nosotros, funcionando como Padre, como Espíritu y como la familia de Dios por el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura que la puerta es angosta. No se puede entrar así de golpe. La puerta del mundo es espaciosa y la gente entra y va donde quiere. La puerta para entrar al reino de los cielos es angosta y no cualquiera entra, al menos que Cristo le abra para que entre al reino de los cielos, para que mire el reino de los cielos.
para que entienda el reino de Jesucristo en los cielos y en la tierra. Dice el 11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Gloria a Jesús. Tenemos que reconocer que Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el jefe. Gloria a Jesús. Él es el maestro, Él es el Dios, el que nos enseña. Dice, volvemos a Romanos, capítulo 1 y el verso 5, por el cual, o sea, por Cristo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, en su nombre. Por Jesucristo recibimos esa gracia. La gracia y el apostolado. O sea, los ministerios los da Cristo, no los da ningún hombre. Para la obediencia y la fe en todas las naciones en su nombre. Entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Cuando Cristo llama a alguien para que predique, gloria a Dios, va a padecer persecución. No es tan fácil predicar y llevar la cruz de Cristo. Te acecha el diablo, el pecado y todas las serpientes que hay en el mundo a ver cómo te hacen caer. Y ya cuando tienes un llamado de Cristo ya te la ganaste toda. Cuando empieza la lucha de verdad. Entonces que empieza la guerra con el mismo espíritu satánico que nos acecha. Y trata de afligirnos de cualquier cosa para que la gente desista de la fe en Cristo. Gloria a Jesús. Nos hace incrédulos y más carnales y más animales y no salen de su religión satánica, idólatra, y se cierran. Y no quieren oír la palabra de Dios. Y si la oyen no les importa, no les interesa o no la entienden, qué sé yo. El asunto es que Satanás trabaja día y noche en las mentes de la gente para que no reciban a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuál es el propósito de él? Que sean condenados, que mueran en pecado y que no resuciten y que tengan una separación eterna de Dios. Satanás trabaja las 24 horas del día. Llamados de Jesucristo. Versículo 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que saber de quién somos, a quién pertenecemos, de dónde hemos venido, para dónde vamos, para dónde nos está invitando Jesucristo cuando nos llama. A todos los que estáis en Roma, son amados de Dios, el amor de Dios. Es por el amor de Dios, por su misericordia. No que uno sea digno, que se haya ganado el llamado. Y dice llamado santo. Cuando dice llamado santo, está entre comillas, santos, llamados santos, son llamados santos, pero a la larga no son santos. Gloria a Dios, Dios conoce quién es y quién no. Llamados santos, dice gracia y paz tengáis de Dios. Santo Dios, gracia y paz tengáis de Dios. Nuestro Padre, el único Dios. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque si no está el Señor Jesucristo, nunca llegaríamos a ser hijos de Dios, jamás.
Somos hijos de Dios por Cristo. Por eso dice el Señor Jesucristo, siempre está el Señor Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios sino por Él. El que cree en Él le dio potestad de ser hecho hijo de Dios a los que creen en su nombre. Gloria a Jesús. Santo mi Dios. Este es el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Entonces la diferencia es inmensa del cielo y de la tierra. El Evangelio de Dios y el Evangelio de la gente o del mundo o de los hombres. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? En primera de Pedro, gloria a Jesús. Y el capítulo 4, versículo 17. Gloria a Dios. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios y puerta del cielo? Gloria a Jesús. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y aquí mismo lo declara. Y si primero comienza por nosotros, pues se está diciendo nosotros somos la casa de Dios. ¿Qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de quién? Al Evangelio de Dios. Gloria a Jesús. Al Evangelio de Dios. Al Evangelio de Dios. La diferencia es grande porque el Evangelio de Dios no está donde los hombres dicen mi iglesia. Oye, es atrevido. Mi iglesia. Y cuando la gente dice mi iglesia, eso será el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de los paganos esto. Y la palabra no es así tan fácil. Y también ya estaban ordenados para que tropiecen en la palabra, porque eso ya está hecho desde antes también. Los que tropiezan en la palabra de Dios, dice que para esto están llamados. O sea que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Gloria a Dios. Dice en segunda de Pedro, el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores o maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor, que los rescató atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Niegan a Cristo que supuestamente los ha llamado y les ha dado ministerio, pero son trinitarios y el trinitario niega a Cristo. Y dice, negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada, no se duerme. Y muchos seguirán sus disilusiones, o sea, sus corrupciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Gloria a Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadena de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Después de la muerte hay un juicio. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.
En 1 Pedro 2, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión, o sea, Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en ella no será confundido o avergonzado. Ella, versículo 7, ella es, pues, honor a vosotros. Cristo, creer en Cristo es un honor para nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. No ser trinitarios. Estamos fuera de Babilonia y del paganismo. Y tenemos a Cristo como cabeza, como honor de su cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Jesús. La gente dice la iglesia primitiva. La iglesia primitiva está hoy aquí, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, donde están los sepulcros. La iglesia de Cristo existe y está en la fe de Jesucristo con la esperanza de ser glorificado con un cuerpo semejante al de Él en la resurrección de entre los muertos, a la venida de Cristo. Ella es pues honor a vosotros que creéis, más para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, el rechazo que hicieron a Cristo. Esta fue hecha la cabeza del ángulo, gloria a Dios, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Dijo Jesús que era bienaventurado que no fuera escandalizado en él. Piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, pero lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo ruego como extranjero y peregrino, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifica a Dios en el día de la visitación, estimándolo por las buenas obras. Gloria a Jesús. Es honor para nosotros Jesucristo, es un honor. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Para nosotros es un honor. Cristo es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida eterna. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El Evangelio de Dios es este. Y el Evangelio de Cristo es este mismo. Primera Tesalonicenses. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya, gloria a Jesús. Capítulo 3. Gloria a Dios. El Evangelio de Dios y el Evangelio de Cristo es el mismo Evangelio, es la misma doctrina, es el mismo Espíritu que enseña. No hay desavenencia, ni que hay dos ni tres espíritus, es el mismo Espíritu, el mismo Dios. Paz de Cristo, paz de Dios es por el mismo Espíritu. Gloria a Dios, por el único Dios que hay. Colosenses capítulo 3.
Versículo 1 y 2, por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, dice Pablo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo. A confirmaros y exhortaros en vuestra fe, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Y aun estando con vosotros, os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no esperando más, he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Los supervisores que andan por ahí visitando las congregaciones, el propósito de visitar las congregaciones para confirmar la fe. Ahora yo no sé estos trinitarios para qué visitan a las congregaciones, para confirmaros en el trinitarismo o para confirmaros en Cristo o en la fe de Cristo o en la fe del papismo de Roma. ¿De qué son supervisores? Gloria a Jesús. ¿Qué hacen estos supervisores? Pues van a visitar la iglesia para confirmar la fe de los trinitarios, porque son trinitarios. O sea, le siguen poniendo el sello de la bestia, gloria a Dios, con su visitación como supervisores, con un evangelio de muerte. Dice en el mismo 1 Tesalonicenses 3, sigue diciendo, versículo 6, pero volviendo de vosotros a nosotros, Timoteo, y haciéndonos saber vuestra fe y caridad, o sea, amor, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y ellos, hermanos, en ellos, hermanos, recibimos consolación de vosotros en todas nuestras necesidades, y aflicción por causa de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, no un trinitarismo, un paganismo, en el Señor. Se habla de la iglesia de Cristo, la doctrina de Cristo. El evangelio de Cristo es este. Por lo cual, ¿qué hacimiento de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. No de una religión, de nuestro Dios. Orando de noche y de día, con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. La enseñanza. Dice el 11, más el mismo Dios, no otro Dios, no un segundo ni un tercero, más el mismo Dios y
Padre nuestro. Dios y Padre nuestro. Y el Señor nuestro Jesucristo, porque sin el Señor nuestro Jesucristo no tendríamos a Dios como Padre nuestro. El que cree en Cristo cree en Dios. El que rechaza a Cristo rechaza a Dios. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y el Señor Jesucristo, por supuesto, encamine nuestro viaje a vosotros. Y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros para con todos, como es también de nosotros para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensible delante de Dios nuestro Padre. Cuando Cristo venga, vamos a estar delante de Dios nuestro Padre. Al único que se va a ver, todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Dios, nuestro Padre, se manifiesta en Jesucristo para ser visible y que le podamos ver. De lo contrario, no podríamos verle. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensible delante de Dios nuestro Padre, delante de Cristo nuestro, ¿qué? Padre de Espíritu. ¿Quién viene? Cristo viene, Él es el Dios, Padre nuestro. Ok, vamos a recibir al Hijo de Dios que está en el cielo. Cuando venga aquí, viene con todo el poder y la gloria de Dios. Que estemos delante de Él para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensible delante de Dios. No viene con relación al pecado. Cualquier pecador que lo esté esperando, practicando el pecado, se quedó. Es anulado. No el sacrificio de Cristo, sino la fe y el permanecer. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y perseveramos un tiempo en Dios y otro tiempo afuera, y después otra vez. Las religiones siempre están adentro y afuera, adentro y afuera. Si cuando uno está afuera, Cristo viene, fuera de base. Pero Él dice que para que sean confirmados vuestros corazones en santidad. Él sabe quién es quién. Irreprensible delante de Dios nuestro Padre. A la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo es Dios, nuestro Padre, al cual estaremos delante de Él. Tenemos que ser confirmados vuestros corazones en santidad irreprensible delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar frente a frente con Cristo, maybe no. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él viene por su pueblo, por su iglesia, por el pueblo que tiene el Espíritu de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo. Y dice que Él mismo padeció, siendo tentado, conoce nuestra debilidad, conoce nuestra condición de carne, de mortales. Y dice que Él mismo sufrió las tentaciones y que por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque los que son tentados son ayudados de la gracia y de la misericordia y del poder de Dios. Y si Él dice, ven, ¿qué le va a decir? ¿Por qué está llamando a este? No es que uno se considere pecador o sin pecado, el juicio está en Él. Él es el que conoce nuestra condición.
Y Él es el que llama y el que desecha. Yo puedo sentirme como un pecador miserable y yo mismo me quito de Dios, de Cristo, y dejo de creer en Él. Ese es el trabajo de Satanás. Cuando usted deja de creer en Cristo, en su poder y en su salvación, esos son los anticristos. Y cuando usted sigue diciendo que es un pecador que no tiene remedio, entonces está debilitando el plan de salvación en Cristo Jesús, en el sacrificio en la cruz del Calvario, y todo lo que Él padeció por la salvación de los pecadores, uno lo hace nulo. Y niega la fe, y cuando niega la fe, Satanás ha triunfado en su trabajo para que deje de tener fe, para que deje de creer en Cristo. No me salvo a mí mismo, condenándome a mí mismo, salvándome yo mismo. Él es el común denominador de 3 números. 1, por medio del tercero se hace la división. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. O sea que la confianza está en Él, no en nosotros. A la hora y la hora es como cuando alguien está enfermo, cuando Cristo estaba aquí, era garantizado que lo iba a sanar. Ahora es por la fe y el ruego y la cosa, pero siempre es el mismo Cristo, el mismo Señor, pero no es lo mismo que estéle presente. ¿Tú crees que si Él vendría presente, diría Jonathan, tira tu mano, Jonathan, pum, ya está, se acabó? Pero ahora tenemos que, por eso le dijo Jesús a las mujeres que lo seguían, no lloréis por mí, llorad por vosotras, porque van a sufrir. Y hace el ejemplo del nacimiento de un niño, pero después que ha nacido hay gozo. También yo volveré y los veré otra vez y vuestro gozo será permanente y nadie lo quitará de ustedes. Pero mientras estamos aquí en la tierra, estamos frente a las tentaciones, a la persecución y al pecado y a 50 cosas. Cristo está ahí. Ahora el problema está que uno deje de creer en Él o que la fe se afloje por influencia del mismo Satanás, por las vicisitudes o las circunstancias que uno vive aquí en la tierra. Ese es el trabajo del diablo, quitar la fe. Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra hallará fe. La fe la ha perdido el 99.9% se ha perdido la fe en Cristo. Porque si no, ¿dónde está? No aparece. Gloria a Dios, pero Él está. Él es permanente. Nos ve, nos oye, nos escucha. Pero es el tiempo de esperar la restauración de todas las cosas. Y bienaventurado cuyo Dios es Jehová de los ejércitos, porque su venida será gloriosa. Para los que perseveremos hasta el fin. Por eso es mejor estar muerto, morir en Cristo. Porque mientras estamos aquí nos jugamos la vida en pecado, porque el Satanás trabaja las 24 horas. Gloria a Dios, para hacernos caer de alguna manera en pecado, falta de fe, o tiene muchísimas formas y opciones para que no sigamos a Cristo. Pero Dios es poderoso. Mientras no nos falte la fe por el Espíritu de Dios que es poderoso en nosotros, Satanás será derrotado. Está derrotado, será derrotado y será echado al infierno junto con la bestia y el falso profeta. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El Evangelio de vuestra salvación. Gloria a Dios. Este Evangelio garantiza la salvación. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo y el Evangelio de nuestra salvación. Gloria a Dios. No veo un poder que nos pueda desarraigar de la mano de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios.
No que nosotros nos merezcamos o hayamos hecho algo para tener la salvación, remisión de pecado, la vida eterna. Es Él, el que hace todas las cosas, no somos nosotros. La fe es un don de Dios y no es de nosotros. Sí. Gloria a Dios, dependemos de Él en todo. Efesios 1. Hay que conocer al enemigo, por supuesto. Hay que saber cómo trabaja, cómo opera Satanás. Si se deja engañar por el espíritu de error del diablo mismo, pues, va a estar enlazado hasta que Cristo venga. Si Cristo viene, es ahora que nos tiene que liberar en la fe, en la doctrina, en el espíritu, para que cuando venga, gloria a Dios, podamos estar cara a cara frente a Él, frente a Dios. A la venida de Cristo estamos cara a cara con Cristo, cara a cara con Dios. Y Él conoce y sabe y es amor y tiene misericordia. Todos los que han trabajado en la fe de Cristo, por la fe de Cristo, el Señor dice, al ladrón que estaba en la cruz no lo cuestionó ni le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué pecaste? ¿Qué hiciste? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no le dijo ni sabía ni quién era. Un malhechor, un pecador. ¿Sabe Dios cuántos pecados y robo había hecho? Pero lo confesó. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y reprendió al otro que le dijo que estando en la misma condenación no tenía temor de Dios. Y le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Seguro conocía las escrituras. ¿Cómo le va a decir, acuérdate de mí cuando venga a tu reino? Y el Señor no lo cuestionó. Ni le dijo, tú eres un pecador, tú eres un ladrón, tú eres un aquí, tú eres... No. Hoy estarás conmigo en el paraíso, así es finito. ¿Cuál es el lío? Si Él dice sí, Él dice no. ¿Quién le contradice? Ahora, aquí nos dice y nos disciplina y nos enseña cómo es seguir a Cristo, cómo vivir. Y conocer las artimañas y las opciones que tiene el diablo, que son muchas. Sobre todo para quitar la fe. Enfermarnos, el primer aguijón. Uno enfermo se aflige y ya parece que el mundo se acabó. Embuste de Satanás, no se ha acabado. Efesios 1:11. Hasta el 13 dice: gloria a Dios. Versículo 5, habiéndonos predestinado, ahí está la predestinación, para ser adoptados hijos por Jesucristo. Y cuando dice a sí mismo, no está hablando de otra persona, sino de Él mismo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, a sí mismo, a Él mismo. El que cree en Cristo cree en Dios. Y si somos hijos de Dios por Cristo, somos hijos de Cristo, porque asimismo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, dice la Escritura, que cree en Cristo cree en Dios. Pero cuando dice hijo por Jesucristo, asimismo tiene que interpretar. No sé cómo leer por leer. Hijo por Jesucristo, dos sentidos. El que cree en Cristo cree en Dios. Más, el que cree en Cristo cree en Dios, se ha hecho hijo de Dios.
es hijo de Dios por Cristo y es hijo de Dios en sí mismo, o sea, en Cristo Jesús. Hijo por Cristo. Y cuando dice hijo por Jesucristo a sí mismo, porque Él es Dios, hijo por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Esto no lo entiende nadie de los trinitarios que andan por ahí cargando la Biblia. Así mismo, hijo por Jesucristo, a todos los que le recibieron, dice Jesucristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Hijo por Cristo a sí mismo. Hijo por Cristo, cuando dice a sí mismo, tiene que interpretar lo que significa a sí mismo, o sea, a Él mismo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Ahí está involucrado el Espíritu de Dios, no la carne. Gloria a Dios. Tiene que interpretar. Si no tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, ¿cómo va a interpretar? Va a ir a los reverendos que le enseñen de dónde. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos o aceptar en el amado, en Cristo. O sea, nos aceptó en Cristo Jesús, en el amado. No rechazó el ser hecho hijo de Dios por Jesucristo, sino que nos aceptó ser hecho hijo de Dios por Cristo Jesús en el amado. Versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Vuelve la palabra. Dice el 8, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo. O sea, descubriéndonos, nos reveló el misterio de su voluntad según el beneplácito que se había propuesto en sí mismo. ¿Cuántos dioses hay? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte o herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Gloria a Dios, consejo de su voluntad. El decreto de Dios por su voluntad, lo que ordena. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. O sea, decreta, ordena, manda, establece. El 12 dice, para que seamos para la alabanza de su gloria, para que seamos para la alabanza de su gloria nosotros, que antes esperamos en Cristo. Somos alabanza de la gloria de Cristo, o sea, Él se gloria en nosotros y nosotros en Él. Somos glorificados en Él y Él en nosotros, por la fe que una vez ha sido dada a los santos, dice Judas, en el cual esperáis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, la palabra de verdad por el Espíritu de Dios. Si la palabra de verdad
hay palabra de mentira, porque habla palabra de verdad, porque lo contrario es palabra de mentira, de lo falso, del engaño, de los embustes, de las habilidades, de la metodología que usan en el mundo los hombres para engañar a la gente. En el cual esperasteis también vosotros engañando la palabra de verdad. Dios no miente, el Espíritu hablando, el Verbo, la palabra de Dios, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Jesús, la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne en vuestros corazones. Amén.